La CONAPI es la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya y tiene la misión de articular la pastoral indígena en Paraguay. La misma nació en 1969 con el nombre de Equipo Nacional de Misiones, fruto del encuentro y las reflexiones de misioneros y misioneras indigenistas, antropólogos e indígenas ante la grave situación de los pueblos indígenas en el país. CONAPI es Coordinación Nacional de Pastoral Indígena. Es un departamento de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Conferencia Episcopal Paraguaya tiene diferentes departamentos, o coordinaciones ahora se llaman, como catequesis, liturgia, juventud, vocación, entre tantas, pastoral social. Entonces es pastoral indígena, trabajo exclusivamente con los pueblos indígenas a nivel del país. Según el censo, porque hay que regirse, ahora tenemos 19 pueblos indígenas. Entonces trabajamos con todos los pueblos indígenas, no tenemos exclusividad. Todos los pueblos se aglutinan en los diferentes campos o áreas de trabajo. Tienes 5 familias lingüísticas, vamos a hacerte un poquito de cuestiones concretas. Familias lingüísticas. Entonces hay, por ejemplo, familia lingüística guaraní. Tienes Paita Vitará, tiene H, Aba Guaraní, Bea Guaraní, Guaraní Occidental, Guaraní Andeva. Una familia lingüística. Comunidades indígenas depende del pueblo. Pueblo en Bea vas a tener en departamento Itapúa, Caguazú, Cazapá, Canendillú, Alto Paraná, hasta Concepción. Pueblo, por ejemplo, Macá, que es prácticamente que vive en Mañana Roque Alonso, que también ya se mudaron algunos en Ciudad del Este, quiere decir entonces va a ser departamento Alto Paraná, algunos en Encarnación, departamento Itapúa, algunos todavía están en Chaco, como Falcón. Generalmente, visión de la gente es que los indígenas viven en el campo, los montes famosos, los bosques. Pero es una realidad muy poquito, ya hoy en día prácticamente no es una realidad seria, porque muchos indígenas también vienen a contextos urbanos, viven en las ciudades por diferentes motivos. Pero los Macá fueron traídos por General Bielayev, creo que año era 47, y se le ubicó justamente Mañana Roque Alonso por ahí. Entonces eran primeros, por decir, indígenas urbanos, pero muchos grupos empezaron a venir por diferentes motivos. Incluso hicimos un trabajo no hace mucho, motivos principales, por ejemplo, sojización. Muchas comunidades prácticamente fueron desplazadas por cuestión de soja, por cuestiones de deforestación del monte, no teniendo las posibilidades de quedarse en campo o invasiones de sus tierras. Entonces vienen a la ciudad, se rebuscan en la ciudad, pero también en contextos urbanos, como decimos nosotros, hay también indígenas bien organizados. Lo que ven ustedes en la calle, los que mendigan, pero hay comunidades indígenas que ya tienen su propia organización, como por ejemplo Cerro Poté,
19 de abril, los indígenas que viven en el contexto urbano organizaron su encuentro cultural en una de las comunidades cerca de Luque, Tarumandimí. Y ahí están representando diferentes pueblos, Abaguaraní, Beaguaraní, vinieron también Ishir, vinieron los Macá, los que vienen en contextos urbanos. Es una realidad paraguaya nueva. Para mucha gente choca, pero es una realidad. Incluso nosotros como CONAPI, uno de nuestros trabajos es trabajar en este momento políticas públicas para indígenas de contextos urbanos. Porque hasta hoy incluso al Estado le cuesta reconocer, por ejemplo, al INDI le cuesta reconocer líderes indígenas en contextos urbanos. No, dice, estos no son indígenas. Claro que son, por más que viven en la ciudad. Yo estoy diciendo primera cosa, indígena como cualquier otro ciudadano tiene derecho a vivir donde quiera. Otra cosa que está mucho más marginado, está mucho más expuesto a, por decir entre comillas, cosas negativas de la civilización. Pero también tranquilamente estos grupos se organizan, tienen su religión, sus chamanes, se comienza con las escuelas para los niños. Muy interesante si quieren ir profundizando mucho más estas cosas. En lugares tradicionales no hay posibilidad ni de comida. Antes viviendo, teniendo el bosque, espacio, podrían conseguir. Ahora todo se redujo a un espacio muy chiquitito. Alrededor hay sojales. Entonces no hay posibilidad ni siquiera de sobrevivir. Entonces es mucho más fácil ir a Asunción, mendigar y encuentras comida. Es un ser, entre comillas, no tan fortuna la palabra, cazadores, pero dentro de un nuevo contexto. Porque vos antes conseguiste comida en tu entorno, ahora ya no hay caso. El Estado tiene que partir de una realidad, que ya existen indígenas contextos urbanos. Entonces hay que buscar unas políticas de Estado, cómo trabajar con esta gente. ¿Qué quiere decir? Senavitat tenía que empezar a construir casas, teníamos que tener escuelas, puestos de salud. Buscar fuentes de trabajo, porque otra cosa, en el campo, cuando tenían suficiente tierra, la mayoría tienen sus propias chacras, su propia comida, pero no es posible en las ciudades. Entonces podrían tener un profesional como albañiles, trabajando diferentes oficios. Hay una comunidad que nace mucho, se consiguió para ellos tierra que se llama Garimiri, que es cerca de Itá. Ellos empiezan recién prácticamente en la ciudad, pero ya empezaron a construir sus casas, tienen sus pequeñas chacritas, su pequeño jardín y están buscando oficios, hacer un taller de moto, tener agua corriente, luz, están gestionando con Senavitat sus casas. Y es una realidad que tiene que el Estado responder, pero hasta ahora no responde. Al Estado es mucho más fácil traer la provista, llevar a los indígenas a su comunidad de origen con provista, y yo sé que en 2-3 meses se termina la provista y vuelven a Asunción a reclamar. Por eso digo, hay que tomar una política seria frente a los pueblos indígenas en contextos urbanos. CONAPI tiene diferentes trabajos específicos. Por ejemplo, lucha por la tierra. Entonces, desde mucho tiempo ya está gestionando cuestiones. Antes incluso la iglesia compraba la tierra, pero hoy en día no. La idea es que el Estado compre la tierra. Entonces, abogados nuestros hacen gestiones para que comunidades puedan gestionar la compra de la tierra. Lastimosamente, el último gobierno puso, no vamos más a comprar la tierra porque indígenas alquilan, excusa barata, todo, sí, alquilan sojeros, no hace falta. Entonces, nuestro trabajo es que comunidades tengan la tierra, porque misma ley, misma constitución dice que cada comunidad tiene derecho de su propia tierra. Y hasta hoy no se cumple. No todas las comunidades, si van a estudiar censo, van a ver que no todas las comunidades indígenas tienen su propia tierra en su nombre. Ustedes saben que comunidades indígenas tienen posesión comunitaria, no individual. Entonces, para que tengan posesión comunitaria, tienen que tener reconocimiento de líder, personalidad jurídica, todas cosas legales. Entonces, un aspecto que hacemos. Otro aspecto que luchamos por cuestiones de diferentes leyes. Con trabajo de CONAPI y otra gente también, con pueblos indígenas salió la ley de educación indígena, que ya tenemos en 2007. No hace mucho salió la ley de salud indígena. Entonces ahora estamos acompañando los procesos. En educación por muchos años se trabaja y no solamente sacar la ley,
acompañar a los mismos indígenas, que ellos se apoderan de esto y ellos mismos gestionan frente al gobierno estas cosas. Tierras indígenas no se puede vender. Los indígenas no podrían vender su tierra. Incluso ocurrió que el presidente Indy, que está procesado, vendió unas tierras del Chaco que eran en nombre de la comunidad indígena, y esto recibió 6 años y medio de cárcel. Por eso, cuando se hizo Constitución Nacional, Constituyente, se puso que tierras indígenas no pueden ser vendidas a los terceros, no pueden ser hipotecadas. Yo tengo mi tierra para sacar un crédito y entonces el banco puede sacarme, no puedo. Indígenas no pueden vender sus tierras. Sus propias tierras, en nombre de indígenas, no pueden ser vendidas por nadie. Lo que ocurre muchas veces, tierras son alquiladas. Por ejemplo, adquieran a los sojeros, ganaderos del Chaco, todo esto, pero no pueden vender. En este sentido, no esta es correcta información. Esto hacen los campesinos, porque campesinos tienen posesión individual, no comunitaria. Indígenas tienen posesión comunitaria. Y esto también nuestro trabajo era antes trabajar para constituyente, que se organizaba que los indígenas, por más que no entraron como constituyentes como tal, cuando se hizo constituyente se pidió, entonces lo mismo se fueron admitidos 4 indígenas con voz pero sin voto. Pero gracias a esto que estaban en el debate del constituyente, salió capítulo 5 dentro de la Constitución sobre pueblos indígenas. Por eso, es uno de los trabajos que era nuestro. Entonces, como lo dijimos, cuestión de tierra, cuestión de educación, salud. Ahora, último tiempo, lo que estamos haciendo también estamos capacitando promotores jurídicos, porque hay mucho atropello en las comunidades, hay mucho atropello de todo esto. Entre los jóvenes indígenas que manejan las leyes, que ellos mismos pueden ir a hacer denuncias en fiscalías, en juzgados, eso también es trabajo muy importante y muy interesante. Primera hora del día. De lunes a viernes, de 5:30 a 9 de la mañana y de 11 a 13 horas. Paraguay Noticias, primera edición, y Paraguay Noticias, segunda edición, te acercan toda la información. Haabei yaguerekó maramdu ñe'enga caso ñemombeu ha opama omuesakava ñandereko paraguayo haicha che ha'e Amancio Ruiz Díaz. Porque Paraguay TV apuesta por la juventud. Torneo local, Copa Sudamericana, Copa Libertadores y todo lo referente al fútbol mundial. Atletismo, remo, tenis y muchos otros deportes más, aquí por Paraguay Noticias. Soy Tania Zaposnik. Soy Emanuel Cardoso. Te invita a navegar en el universo del espectáculo, con estrenos en el séptimo arte como en la música. Dale F5 y actualizate con todas las noticias del momento. Soy Nadia Servián. Te invitamos a formar parte del equipo y hagamos las noticias juntos. Soy Jennifer Caballero. Soy Ernesto Almada. Somos Paraguay Noticias. Las noticias están aquí. Yo nací en Mariscal Estigarribia, departamento Boquerón, y mi familia son de la comunidad guaraní de Santa Teresita. Y bueno, entonces yo nací dentro de la misión de los Oblatos de María Inmaculada.
Y mi papá desde siempre es el líder de la comunidad guaraní de Santa Teresita. Nosotros decimos Mburubisha, ¿verdad? Hoy en día nomás dicen cacique, ¿verdad? Se conoce más como cacique, pero nuestro idioma guaraní es Mburubisha, el líder. Entonces yo viendo a mi papá trabajar como líder espiritual y también como líder de la parte de organización comunitaria, yo crecí en ese ambiente. Entonces por ahí también fue el deseo de trabajar de manera espiritual, así como mi papá, ¿verdad? Entonces por ahí fue que recibí el llamado de Tumpa Dios para la vida consagrada. Entonces yo desde niño ya decía de que yo quiero ser sacerdote, porque una vez un párroco, el padre Arnold, yo estando en la escuela, preguntó al grupo de niños, preguntó si quién quiere ser sacerdote, y yo alcé la mano, diciendo que yo voy a ser sacerdote. Bueno, pero estando ya a la edad de adolescencia, ese deseo desapareció, ¿verdad? Y yo quería inclusive enterrar bien profundo ese deseo de ser sacerdote. ¿Por qué? Porque ya empecé a sentir y ver el mundo tan diferente, ¿verdad? Entonces la adolescencia y todo. Pero luego volví otra vez a ese llamado porque veía a los novicios de los Oblatos de María Inmaculada en mi comunidad, ¿verdad? Haciendo su misión durante 3 meses. Entonces viendo todo esto, ¿verdad? Y también la parte espiritualidad de mi papá, la parte espiritual de mi comunidad, me incentivó a llegar a ser sacerdote, porque dentro de nuestro pueblo guaraní también nosotros tenemos el ipaye, que es sacerdote guaraní. El ipaye es la persona elegida por Dios, por Tumpa, para dirigir de manera espiritual al pueblo guaraní. Puede curar espiritualmente, ¿verdad? Puede enseñar, orientar al pueblo en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de fiesta. Es el sacerdote guaraní, es el ipaye, la persona que fue elegida por Tumpa mismo. Yo actualmente estoy haciendo mi servicio ministerial como sacerdote en la comunidad de Ayola, Parroquia San Josemí, Misiones. Ahí estoy trabajando como vicario del párroco Padre Esteban Chaparro. Por la gracia de Dios soy el primer sacerdote indígena del Paraguay. Y después está otro, el Padre Vicente Fernández, que es también guaraní de Santa Teresita. 2 estamos sacerdote indígena del Paraguay y 2 religiosas guaraní, que una se llama la hermana Valentina, es de Pedro Pepeña, guaraní también, y mi hermana de familia, que es la hermana Fidelina, que es de la congregación franciscana. La historia de la comunidad o pueblo indígena desde siempre, ¿verdad? Gracias a los líderes, ¿verdad? Tuvieron mucha lucha para lograr todo lo que estamos viviendo, lo que estamos disfrutando los indígenas del Paraguay actualmente. Porque en la década 60, 70, ¿verdad? Según la historia que me cuenta mi papá, Severo Flores, que participó en esa lucha como líder en esa época difíciles de la dictadura, ¿verdad? Los indígenas del Paraguay se reunieron, ¿verdad? Se reunieron y empezaron a organizarse. De ahí nació en la década fines de 70 la organización API, Asociación de Parcialidad Indígena, ¿verdad? Con esa asociación de parcialidad indígena, el pueblo indígena del Paraguay se unió y ahí, ¿verdad? Empezó la lucha para conseguir tierra, territorio y luchar por las necesidades de cada pueblo, ¿verdad? Y también llegó a ser presidente mi papá en esa época de la década 78 a 84, ¿verdad? En donde se llegó a plenitud en el sentido de que este presidente de la Asociación de Parcialidad Indígena llegó a todas las comunidades del Paraguay y se empezó a unirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces los propios pueblos indígenas tenían su autoridad, ¿verdad? Y
Entonces ahí se empezó a hacerle guerra, ¿verdad?, a esta asociación de parcialidad indígena. ¿De qué? ¿Por parte de quién? ¿Verdad? Para que desaparezca y para que pueda perder nuevamente autoridad todos los pueblos indígenas del Paraguay. Debilitó, ¿verdad? Entonces empezaron a nacer ONGs, ¿verdad?, porque anteriormente todas las situaciones o problemáticas indígenas se concentraba ahí, todas las ayudas, ¿verdad?, venían ahí, a la Asociación de Parcialidad Indígena. Entonces eso también no era bueno, ¿verdad?, a muchos, ¿verdad? Entonces eso se debilitó, se terminó, ¿verdad?, ya comenzando década 80, 86, ¿verdad?, y hoy en día, ¿verdad?, hay organizaciones, de aquí para allá hay organizaciones, ¿verdad?, pero se debilitó el pueblo indígena del Paraguay, se debilitó como fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada organización lucha, es como si fuera una lucha por separado, ¿verdad? Entonces, por eso hay muchas necesidades todavía en las comunidades a nivel nacional, ¿verdad? Ciertamente, las flores que tenemos como pueblo paraguayo indígena son, ¿verdad?, muchos indígenas llegan a ser profesionales en todas las áreas, ya sea de educación, de salud, también como militar, en muchas áreas más, ¿verdad?, muchos indígenas llegan a ser profesionales y eso hace servicio para el pueblo paraguayo, ¿verdad?, no solamente para sus comunidades. Entonces nosotros también como indígenas aportamos mucho al país, pero nos falta mucho, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, muchos jóvenes necesitan, ¿verdad?, ¿verdad?, ayuda para su estudio universitario. Como bien dijo la vez pasada en el Día del Indígena, cuando la abogada recibió su, no sé, creo que su diploma, dijo ella, ¿verdad?, de que muchas veces los indígenas, ¿verdad?, no llegan a terminar su estudio porque justamente necesitan ayuda, ¿verdad? Y hay muchas organizaciones que dicen que sí por los indígenas, que esto y aquello. INDI también, ¿verdad?, tiene que estar para los jóvenes estudiantes, ¿verdad?, pero muchas veces no llega, no es la realidad. Por ejemplo, un caso nomás, ¿verdad?, en diciembre yo me fui en INDI con 2 jóvenes indígenas, ¿verdad?, para pedir para que pueda estudiar veterinaria y conseguir eso, ¿cómo se dice? No es la beca, para que pueda ingresar así directo en la carrera de veterinaria, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí te ponen obstáculos. En vez de ahí los funcionarios del INDI, en vez de que te oriente, que te ayude y esto, aquello, ellos ponen obstáculos, ¿verdad? Esa es la experiencia que yo viví en diciembre, ¿verdad?, junto con algunos jóvenes que quieren seguir ese estudio. Famoso caso Itaqueré, donde INDI compró, bueno, antes Iglesia compró un 300 más o menos hectáreas para una comunidad. Después, tiempo de Gamara, INDI compró más que 2.600 hectáreas. De repente aparecen los títulos falsos y dicen, no, es nuestra tierra. Y comprando jueces fiscales quieren desalojar a los indígenas. Claro, nosotros acompañamos. Caso de Itaqueré, tuvimos abierto 42 expedientes en diferentes casos sobre 5 comunidades. Nosotros hasta donde podemos acompañamos, imposible acompañar todo el país, pero nuestro abogado está, por ejemplo, ahora, último tiempo, famoso caso de APO, donde supuestamente la Laguna, una empresa grande, dijo, ella es propietaria, indígenas estaban, se quiso hacer desalojo. Entonces, donde puede el abogado asiste, porque hay cuestión un montón de audiencias, un montón de denuncias, esto se asiste, sí, pero no todo el país, porque es imposible con un abogado tener todos los casos. También hay otras ONG que trabajan todo esto, ¿sí?
Yo viví en la academia desde 91 hasta 95, hasta 96 prácticamente. Después me fui a hacer doctorado a Estados Unidos. Después volví a un tiempito vivir con Achen y justamente Cazapá y Petimí, cerca. Por eso conozco Reserva y Petí, porque muchas veces tuvimos que pasar por la golondrina para ligar nuestra comunidad y después volví a Academia. Yo sobre todo estaba con los abaguaraní. Como también soy profesor de antropología, como tengo doctorado, muchas veces también hicimos un diplomado en la Católica para docentes indígenas de ejercicio. Entonces dije, ¿cómo impacta la tecnología? Uso de celular, uso de todo esto. Es, como estoy diciendo, indígena es como cualquier otro ser humano, tiene los mismos derechos a usar tecnología, usar aviones, usar motos, coches, celulares, computadoras. La cuestión es si estos elementos o tecnología externa no les saca de ser indígena. Porque muchas veces puede ocurrir que puede olvidar su religión, su lengua, sus tradiciones, costumbres, cosmovisión. Pero esto ocurre con todo el mundo. Fíjense los migrantes, si salen afuera, por ejemplo, se van a, no se puede decir Estados Unidos, entonces primera generación empieza a aprender inglés. Sus hijos ya no quieren saber nada de castellano porque tienen que comunicarse inglés con su gente. Y recién tercera generación pregunta a abuelo, ¿y cómo se habla en guaraní? ¿Cómo se habla en castellano? Entonces también muchas veces ocurre con los mismos pueblos indígenas que dicen, bueno, vamos a usar estas herramientas. Muchos usan en su, que puede servir mucho bien, pero también puede servir como algo negativo. Ya es suficiente con la tele. Antes se sentaban frente al fuego, abuelo contaba las cosas orales tradicionales. Ahora todo el mundo mira las novelas. Pero esto es normal, estos son procesos culturales de todos los pueblos. Ustedes piensan que su familia antes se sentaron juntos el domingo, ahora hijos tienen su pieza, su computadora y todavía se comunican con ustedes. Papi, ¿puedo salir? Con su celular. Entonces, son procesos culturales de todos los pueblos. A lo mejor nosotros queremos, entre comillas, hacer los indígenas nobles salvajes. Aquí hay un concepto de antropología, noble salvaje, que es puro, ideal. No. Son seres humanos como cualquiera. Pero impacto ciertamente impactan, pero impacta a toda la sociedad, cada uno de nosotros también. No tenemos tiempo para nuestros vecinos, con nuestra familia. A lo mejor todavía estamos teniendo, por ejemplo, cuando hay Día de la Madre, lo que sea, a lo mejor todo el mundo se va a visitar a su familia, pero otras cosas no hay. Esta canción era, como joven, una vez yo escribí ahí pidiendo a Tupã, ¿verdad? por la situación que está viviendo el pueblo paraguayo, que muchas veces, ¿verdad?, no tienen tierra, territorio, o son, ¿verdad?, atacados en su propia tierra, se le quita su tierra, quema de sus lugares sagrados. Y dice esta canción en guaraní, ¿puedo cantar? Maite huibema aikoañe porandu Baere pako gapere he tamboriahu Oreru tupa ore moyo kena ore kotebepe Anibe ore yarei ore moiru ke opaharaite Sheru tupam de kore japo pamba Roi poru hawa ore onyom dive pa Baire pa upesharo heta oi ima enam toi potapa Anibe na upesha jai konyam de ko hae tu pata uraite Tuisharo seru tumpa Emae kabindera uretare Emae kabindera uretare Hecha heta nyemba baireta Hecha heta nyemba baireta Abuye baina hore mokandu Abuye baina hore mokandu